Muy buenos días a todos nuevamente. Realmente para mí es un gusto estar participando en este panel. Aprovecho también para saludar a la ministra Carmen, a Manuel y a Tim Quijo, que nos acompaña también de manera virtual para llevar adelante este panel, ¿verdad? Como se mencionó, la política fiscal es una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos para tratar de incidir de alguna manera en el bienestar y en el desarrollo económico de los países. En ese sentido, me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para hablar acerca de la coyuntura fiscal, como así también de las perspectivas hacia adelante. Pero como se dijo también, como mencionó la ministra Carmen, obviamente no podemos desconocer los últimos efectos o los últimos shocks que vinieron afectando a nuestro país, y eso obviamente tuvo un impacto en la situación fiscal y en la coyuntura económica de nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mi presentación se va a realizar de la siguiente manera: hablar un poco de antecedentes, la respuesta de la política fiscal frente a la pandemia, hablar del periodo de recuperación económica en un escenario complejo, como venimos conversando, y por otro lado también hablar de los desafíos que tenemos hacia adelante. Yendo nuevamente, como decía, algunos años atrás, no podemos desconocer el impacto que tuvo la pandemia, no solamente a nivel nacional, a nivel de nuestro país, sino también a nivel mundial. Esto tuvo un efecto sumamente importante en las cuentas fiscales de todos los países del mundo, y eso es lo que se refleja en estos gráficos que muestro en la presentación. Si uno ve en promedio el impacto fiscal que tuvo en los países, estuvo en torno a los 6 puntos porcentuales de déficit fiscal. Y esto se debe básicamente a dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, la pandemia y las medidas sanitarias que se tomaron tuvieron un impacto en la actividad económica y por ende en la capacidad de los gobiernos de generar ingresos. Entonces, por el lado del ingreso hubo un impacto importante, y por otro lado en los gastos, ¿verdad? Hubo una necesidad de mayores gastos para poder afrontar esta coyuntura tan compleja que afectó a nuestros países. Entonces, este doble impacto, en sentido contrario, hizo que se deterioren las cuentas fiscales en todos los países del mundo. En el caso de nuestro país, obviamente no fue la excepción. Durante la pandemia se ha tomado la decisión de avanzar en un plan de emergencia, en un plan de mitigación que tuvo un costo. Ese costo estuvo en torno al 5.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares que fueron destinados a distintos ejes que fueron implementados desde el gobierno para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Estamos hablando, por un lado, del fortalecimiento de todo el sistema sanitario para tratar de contener o de afrontar las demandas que se fueron dando durante estos meses. Así también tratar de destinar recursos para mitigar el impacto del cierre de ciertas actividades económicas en los ingresos de las personas, tratar de ayudar con financiamiento también a las empresas. Y ahí, como decía, se desplegaron una serie de herramientas desde el gobierno, desde la política fiscal, que pudieron ayudar a mitigar los impactos. Esto obviamente tuvo su impacto en las cuentas fiscales. En ese año nuestro país cerró con un déficit del 6.1%. Nosotros tenemos una regla fiscal que establece como tope a ese resultado fiscal del 1,5. Entonces hubo, dada esta situación extraordinaria, un pedido desde el gobierno al Congreso Nacional de poder superar esos límites de manera a poder afrontar esta coyuntura. Como vemos aquí en el gráfico de la derecha, esto no fue exclusivo de nuestro país, ¿verdad? Todos los países de alguna u otra manera recurrieron a ciertas recetas comunes para tratar de enfrentar esta situación, y esto, como decía, tuvo un impacto en las cuentas fiscales de todos los países de la región. Y uno mirando o poniendo en un contexto regional, finalmente Paraguay, dentro de sus posibilidades de financiamiento y de las medidas que fueron implementadas, finalmente fue uno de los países que tuvo un menor impacto en su resultado fiscal. Por otro lado, también, como decía, la menor capacidad de ingresos que tuvo el fisco durante esos meses
como así también las medidas tributarias que fueron implementadas. Se postergaron el pago de impuestos, se establecieron exenciones tributarias a ciertos sectores y todo eso hizo que la capacidad de financiar este plan se viera limitado. Entonces se tuvo que recurrir necesariamente al endeudamiento externo. Gracias a esa solidez que tiene nuestro país, pudo acceder de manera rápida a ese financiamiento externo, lo cual permitió implementar de manera inmediata todas estas acciones que estaba mencionando, ¿verdad? Y nuevamente poniéndonos en un contexto regional, Paraguay sigue siendo dentro de la región, a pesar de que hubo un crecimiento de cerca de 11 puntos porcentuales en los niveles de deuda durante el año 2020. Paraguay sigue siendo dentro de la región el país que tiene la menor relación de deuda-PIB, y como así también fue uno de los países que tuvo un crecimiento de la deuda relativamente razonable, como decía, en línea con el plan que fue implementado por el gobierno para atender esta contingencia. Aquí un poco repasar un poco todas esas medidas que se implementaron. Fueron medidas no solamente fiscales, también hubieron medidas tributarias, medidas monetarias, como dijo el presidente del Banco Central en la apertura. Gracias a esa solidez macroeconómica que tuvo nuestro país, o que tiene nuestro país, le permitió recurrir a todas estas herramientas que están a disposición de los países para tratar de mitigar esta situación. Se destinaron recursos a salud, se hicieron transferencias monetarias. Recién el premio Nobel hablaba de la innovación, y yo creo que el programa PTO es un ejemplo de esa innovación que permitió diseñar un programa de transferencias monetarias que llegó a cerca de 7 de cada 10 trabajadores independientes por cuenta propia del sector informal en tiempo récord, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, en el mes de marzo marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria. A finales de ese mes el Ejecutivo ya estaba presentando un plan de emergencia, y durante la primera quincena de abril ya se hacían los primeros pagos a este sector, ¿verdad? Y todo eso se realizó al interior del Ministerio de Hacienda, con ayuda de otras áreas del equipo económico. Obviamente el apoyo del sector privado fue sumamente importante, porque todo el proceso se desarrolló de manera remota, ¿verdad? Tanto la inscripción como así también los pagos se realizaron íntegramente de manera remota, sin necesidad de que las personas acudan a ningún lugar a registrarse, como así también acudan a ningún banco o alguna institución financiera a recibir esos recursos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese programa es un ejemplo de innovación que fue implementada dentro del gobierno, y la idea es que ese tipo de iniciativas sigan creciendo, principalmente en los distintos programas que administra el gobierno. Por otro lado, también se aplicaron este tipo de ayudas a trabajadores formales a través del IPS. Se aplicaron, como dije, facilidades tributarias, no solamente con la postergación en el pago de impuestos, sino con la reducción de algunos de ellos, como el caso del IVA para ciertos sectores, que incluso continúan hasta hoy en día, ¿verdad? Varias de estas medidas, lo relacionado a IPS, lo relacionado a reducción de impuestos, continúa hasta el mes de junio, que es la fecha en la cual expira, digamos, la ley de emergencia que fue aprobada por el Congreso Nacional. Entonces, todas estas medidas tienen una vigencia hasta el mes de junio de este año. Por otro lado, también se pusieron a disposición del sector productivo, con un enfoque principalmente en MIPYMES, de recursos financieros, para poder afrontar esos momentos tan complejos durante el año 2020. Se potenció una herramienta que, si bien ya existía, no tenía mucho alcance, que fue el Fondo de Garantías del Paraguay, que permitió poder elevar la cantidad de préstamos que fueron destinados a sectores que de alguna o que de otra manera no hubiesen podido acceder a ese financiamiento, si no es que existía esta herramienta que finalmente respaldaba o garantizaba estos préstamos que fueron otorgados por el sistema financiero, ¿verdad? Y finalmente también la exoneración de servicios básicos, que, como digo, muchas de estas medidas aún siguen vigentes. Todos estos gastos obviamente fueron focalizados, ¿verdad? Se focalizó principalmente en el sistema sanitario, como así también en tratar de atender a los sectores más vulnerables a través de las distintas herramientas que mostraba. Esto permitió tratar de mitigar los impactos de la pandemia, y si nos vamos a los datos
del año 2020 de pobreza, si bien hubo un crecimiento en los niveles de pobreza en nuestro país, estos niveles fueron mitigados gracias a los distintos programas sociales que tiene el gobierno, algunos permanentes como el caso de Tecoporá o como el caso del programa Adulto Mayor, y a esto se sumó también el programa Putibó de ayuda a trabajadores informales. Entonces todo eso hizo que la pobreza crezca, pero si es que no existían estos programas, la pobreza hubiese crecido un 50% más, 3.2% más, hubiese alcanzado el 30%. Hoy estamos con niveles en torno al 26%, y también algo parecido ocurrió con la pobreza extrema. Bueno, todos estos gastos o estas acciones implementadas por el gobierno ayudaron no solamente a mitigar el impacto de la pandemia, sino también a amortiguar esa caída que finalmente se dio en nuestra economía en ese año. Tuvimos una caída de 0,8%, y nuevamente poniendo en un contexto regional, esa caída fue la menor dentro de la región, lo que habla por un lado de que estas medidas fueron correctas, fueron oportunas, así también la estrategia del manejo de la pandemia con la apertura por fases para que el sector económico y el sector productivo pueda seguir operando, también ayudó a mitigar finalmente este impacto tan importante que se vio en la mayoría de los países consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Todo esto, a pesar de que se deterioraron algunas variables de nuestras cuentas fiscales, como el caso del déficit, como el caso de los niveles de deuda, finalmente Paraguay creo que pudo salir de pie de la pandemia, ¿verdad? Y esto dan cuenta varios de los estudios, varios de los análisis que regularmente hacen tanto organismos internacionales como así también las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Paraguay desde el año 2014, que incursiona en los mercados internacionales a través de los bonos del Tesoro, tiene una revisión permanente por parte de estas calificadoras que hacen un análisis exhaustivo no solamente de las cuentas fiscales, sino también de toda la coyuntura económica. Y si uno ve en este cuadro durante los últimos 3 años, Paraguay fue el único país de la región que no se vio afectada ni en su calificación ni en su perspectiva, y yo creo que eso da cuenta, como decía, por un lado de esa solidez macroeconómica que permitió implementar todas las acciones que se llevaron adelante en los últimos años, y que finalmente, a pesar del impacto que tuvieron esas medidas o que tuvo la pandemia en las cuentas fiscales, Paraguay, como decía, terminó con los cimientos bien sólidos, lo cual obviamente nos compromete a volver a esos niveles de solidez macroeconómica y también pensar hacia adelante. Y justamente con relación a este tema, el año 2021 creo que fue un año donde se iniciaba un proceso de recuperación económica con un control relativamente correcto de la pandemia, lo que permitió, como decía, ir levantando las medidas sanitarias. Esto ayudó a que los distintos sectores de la economía puedan desarrollar sus actividades de manera normal. Tuvimos el año pasado un crecimiento en torno al 4,5%, también la mayoría de las economías del mundo tuvieron esta recuperación, y cuando este año 2022 se presentaba como un año de consolidación ya de esta recuperación económica, nuevamente nuestra economía se ve afectado por 2 shocks sumamente importantes, ¿verdad? Uno interno, que es el efecto climático que tuvimos a finales del año pasado y a principios de este año, que tuvo un impacto sumamente importante en la producción agrícola. Como ustedes saben, el sector agrícola es un sector muy importante de nuestra economía, no solamente por el impacto directo que tiene dentro del Producto Interno Bruto, sino también de manera indirecta con otros sectores, como el sector industrial y el sector servicios. Entonces, ese fue el primer impacto que sufre nuestra economía. Y hoy que estamos sintiendo el efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y principalmente ese efecto se está viendo o se está canalizando a través del aumento de los precios, ¿verdad? Principalmente los precios del petróleo, los precios de los alimentos, que obviamente está generando un impulso muy fuerte al aumento de los precios en la inflación, y como todos sabemos, la inflación finalmente siempre termina afectando de una manera más importante a las poblaciones más vulnerables.
Este ajuste del crecimiento, como decía inicialmente, se tenía una perspectiva de un crecimiento del 3,7%. En la última revisión del Banco Central, esto se ajusta a la baja al 0,2%. Y ahí vemos que ese ajuste se da principalmente en el sector primario, efecto de esta coyuntura climática adversa que tuvimos durante los primeros meses del año. Pero así también vemos el impacto en los otros sectores, en el sector secundario, en la industria, que también procesa gran parte de esta producción de alimentos, y así también el sector servicios. Aquí básicamente desagregamos un poco más eso. Se ve que el principal impacto se da en la agricultura, también las principales bajas se dan en el sector de manufactura, también en el sector de electricidad y agua, que es un sector que ya se viene o que ya viene sintiendo el impacto de la situación climática. Ya van 3 años consecutivos que la producción de energía cada año genera un menor impacto dentro del Producto Interno Bruto, dentro del crecimiento del Producto Interno Bruto, y esto se debe principalmente a la situación climática y a la falta de lluvias, ¿verdad? También vemos el sector comercial, que es uno de los sectores también que se ve muy impactado por toda esta coyuntura adversa que estamos viviendo en estos primeros meses del año. En cuanto a las cuentas fiscales, en base a los últimos números que tenemos al mes de abril, lo que estamos viendo es una dinámica muy importante en los ingresos tributarios. Todavía no vemos un impacto de todo este escenario complejo en las cuentas fiscales. Por el lado del gasto también está teniendo un comportamiento esperado conforme al presupuesto aprobado para este año, y esto también se refleja en el resultado fiscal, ¿verdad? Si bien aún estamos con los números en negativo, estos números están en línea, como decía, al presupuesto aprobado y a los planes de acción que está llevando adelante el gobierno, ¿verdad? Hay que entender que el retiro gradual que se está haciendo de todas las medidas implementadas durante la pandemia se están haciendo de manera a no afectar a esas poblaciones más vulnerables, como así también a poder sostener a toda esta población que aún está sintiendo los efectos o se ve afectada por la pandemia, pero ya enmarcados en un proceso de normalización de las cuentas fiscales. Nosotros tenemos un plan de volver a los niveles establecidos en la regla fiscal del año 2024. Como mencioné, en el año 2020 tuvimos un déficit del 6,2%. El año pasado, si bien teníamos una autorización del Congreso de tener un déficit de hasta el 4%, finalmente cerramos con un déficit en torno al 3,6%. Para este año tenemos una autorización del 3%, y nosotros creemos que a pesar de esta situación tan compleja que está atravesando nuestra economía y que obviamente va a tener un impacto en la situación fiscal, nosotros vamos a continuar con esta meta de déficit del 3%, de manera a asegurar ese cumplimiento en el mediano plazo, y conforme a nuestro plan es volver a la regla fiscal en el año 2024. ¿Cuáles son los desafíos por delante? Bueno, por un lado, la pandemia creo que lo que hizo fue dejar en evidencia muchas de las brechas que tiene nuestro país en distintas áreas, ¿verdad? Nuestro país tiene brechas que cerrar en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, a pesar del gran esfuerzo que también se hizo en los últimos años de poder elevar el nivel de inversión pública para tratar de cerrar esas brechas, como así también como una política anticíclica ante todos estos efectos adversos que vimos en los últimos años. Entonces, la inversión pública también fue un jugador sumamente importante para sostener los niveles de crecimiento, pero hoy nos enfrentamos, como decía, con esta coyuntura compleja, ¿verdad? Por un lado, estos niveles de endeudamiento que vimos en el año 2020 obviamente no son sostenibles por el impacto que eso tiene en los pagos de intereses del servicio de la deuda. Entonces, obviamente tenemos que avanzar también en una convergencia, a la par de la convergencia fiscal con la convergencia de los gastos, pero de manera que esto no genere un impacto. Como decía, tenemos ese gran desafío por delante, cómo seguir sosteniendo, cómo seguir cerrando estas brechas en las distintas áreas, pero enmarcadas en este plan de convergencia fiscal que necesariamente va a implicar también un ajuste por el lado del gasto.
Y aquí mostramos algunos datos, como decía, en materia de brechas que tenemos por cerrar en salud, en educación, en infraestructura, a pesar del gran esfuerzo, como decía, que se viene haciendo en los últimos años de tratar de sostener la inversión pública en infraestructura. Aún quedan importantes desafíos en materia de conectividad, en materia de electricidad, en materia de transporte, en materia de agua y saneamiento. Entonces, ese yo creo que va a ser el gran desafío, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo desde el fisco es tratar de aprovechar de una manera mucho más importante herramientas que hoy ya cuenta nuestro país, ¿verdad? Herramientas que permiten que el financiamiento privado pueda tener una participación mucho más activa, de manera que la inversión pública siga teniendo su dinámica. Se están trabajando en varias áreas, en varios proyectos que esperemos que para el segundo semestre de este año puedan ya lanzarse a la licitación. Tenemos ya experiencias con la duplicación y ampliación de la Ruta 2, que es un proyecto que se está llevando adelante mediante las APP. Tenemos lo relacionado a la Costanera Sur, que se está llevando adelante a través de la ley de llave en mano. Por otro lado, hay otros proyectos importantes que se están llevando adelante a través de las modalidades tradicionales, que es el endeudamiento directo del Estado, principalmente con organismos multilaterales. Pero como decía, tenemos que seguir avanzando en esas herramientas y de manera a poder seguir sosteniendo esta solidez que caracteriza nuestra economía. Un punto sumamente importante que, como decía, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia la necesidad de poder atender estas situaciones, son las reformas en distintas áreas, en materia fiscal, en materia del gasto público, en materia de mejora del ambiente de negocios y en distintos sectores, en el sector financiero. El presidente del Banco Central hablaba del proyecto de ley de inclusión financiera que está en el Congreso. Entonces, durante todo este periodo de gobierno, ya del 2018, a pesar de toda esta coyuntura adversa, el equipo económico del Ministerio de Hacienda siguió trabajando en todas estas reformas que son necesarias y al día de la fecha tenemos ya varias iniciativas que están en el Congreso Nacional, incluso algunas de ellas ya fueron aprobadas. Por ejemplo, lo que hace a la reforma de la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es la banca de segundo piso, fue aprobada el año pasado. En cuanto a la mejora del ambiente de negocios, la ley de EAS, de Empresas de Acciones Simplificadas, fue aprobada en el año 2020. La administración de pasivos, que le permite al fisco una mejor administración de la deuda, fue aprobada en el año 2020. Otras leyes que están esperando el momento de discusión y aprobación en el Congreso, como la de compras públicas y la del servicio civil, que son leyes que realmente pueden ayudar a generar esos espacios tan necesarios para seguir cerrando esas brechas que mencionaba y poder contar con ese espacio fiscal para atender estas necesidades. Hay otras reformas, otras leyes que se están trabajando y terminando dentro del Ministerio de Hacienda que van a ser presentadas en el transcurso del año. Estamos hablando de reforma de las estructuras del Estado, estamos hablando de formalización del empleo, estamos hablando de todo lo que hace al sistema de jubilaciones y pensiones y en particular a la caja fiscal que es administrada por el Ministerio de Hacienda y que implica o que involucra al sector público y otras reformas que se están trabajando en otras dependencias del Poder Ejecutivo. Lo de transformación educativa también hay un avance importante y esperemos que ya eso pueda finalizar este año. Lo de salud, yo creo que la pandemia puso a prueba, digamos, hacia dónde podríamos avanzar con esta integración de todos los sistemas de salud de nuestro país. Obviamente eso hay que seguir avanzando y seguir construyendo. Entonces nosotros creemos que estas reformas o esta agenda de reformas son sumamente importantes para asegurar, como decía, esos cimientos que caracterizó a nuestro país. Si nos vamos 20 años atrás, Paraguay estaba atravesando una situación económica sumamente compleja y gracias a la serie de reformas que se pudieron implementar y acordar como sociedad,
en esos años. Creo que tuvimos prácticamente 20 años de relativa solidez económica en materia fiscal y en materia monetaria, pero hoy creo que nos encontramos con el riesgo de cometer los mismos errores, ¿verdad? Estamos viendo varias iniciativas que se están discutiendo en el Congreso que van en sentido contrario, ¿verdad? Que por un lado están queriendo implementar leyes que aumentan el gasto público, por otro lado leyes que deterioran la capacidad del fisco de poder recaudar. Entonces esa es una combinación muy peligrosa dado estos años tan complejos que tuvimos que atravesar. El fisco se vio sumamente impactado por todos estos shocks que vivimos en los últimos años. Haciendo un recuento rápido, el fisco dejó de recaudar cerca de 700 millones de dólares en los últimos años y a pesar de eso se hizo un gran esfuerzo de tratar de sostener el gasto público, tratar de atender, como decía, todas las demandas que se fueron generando. Pero por ese motivo y con más razón son necesarios avanzar ya con esta segunda generación de reformas, en algunos casos ya tercera generación, de manera a volver a nuestras cuentas fiscales a sus niveles mucho más sostenibles. Así que siempre es un pedido que hacemos del Ministerio de Hacienda, el apoyo y acompañamiento de todos los sectores de la sociedad, los gremios, los investigadores, los analistas económicos, de manera a realmente poder impulsar y avanzar en esta reforma, ¿verdad? Nosotros creemos que hoy es el momento adecuado para poder discutir estas cuestiones, de manera a poder iniciar el año que viene con un nuevo gobierno, ya con leyes que realmente le permitan contar con una mejor capacidad de administrar los recursos públicos, con una mejor capacidad de poder seguir atrayendo a las inversiones extranjeras a nuestro país, con una mejor capacidad de poder seguir cerrando todas esas brechas que mencionaba, ¿verdad? Así que nosotros creemos sumamente importante, a pesar del año complicado, económico, político, que este es el momento de discutir estas cuestiones, así que siempre hacemos ese pedido a todos los actores de nuestro país para poder seguir impulsando y seguir insistiendo con estas reformas que finalmente creo que van a ser en beneficio de toda la ciudadanía. Sí. Si me permitís, tengo la difícil tarea. Tenemos 2 minutos con el ministro. Perfecto, este creo que ya es el último slide, así que con esto cierro un poco qué buscamos con todas estas reformas, como mencionaba, la consolidación de nuestro marco macrofiscal, fortalecer la institucionalidad fiscal, tener una administración eficiente de los recursos públicos, hacer más estable y predecible el gasto social y la inversión pública, también fortalecer la política y la gestión tributaria, mejorar la equidad, la eficiencia del sistema, fortalecer la transparencia fiscal, reducir los costos de cumplimiento, también mejorar la gestión del gasto público. En todas estas áreas hubieron pasos importantes que se vinieron dando en los últimos años, pero como vimos también queda mucho por hacer y el acompañamiento de cada uno de ustedes va a ser clave para que podamos seguir avanzando en toda esta agenda importante de reforma. Así que de mi parte nada más que agradecerle a todos por la presencia, agradecer por el espacio y nuevamente reiterar mis felicitaciones a todos los economistas paraguayos. Muchas gracias.